Ahondar en el tema, tengo en la línea al internacionalista Dejan Mihailović Nikolayevich, perdone usted, especialista en Medio Oriente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pascual, a sus órdenes. Bueno, ¿qué podemos comentar en este punto? Tenemos muy poca información, pero ¿qué podríamos comentar sobre este ataque? Sí, bueno, hasta el momento pues se reporta un ataque masivo. Son más de 50 misiles Tomahawk lanzados desde el mar Mediterráneo, son 2 buques de guerra, sobre una base aérea siria en la provincia de Homs, de la cual se sospecha de que de ahí salieron aviones de la Fuerza Aérea Siria para perpetrar el bombardeo anteriormente con el uso supuesto de armas químicas. Yo creo que en este momento el ataque complica bastante todo ese Rubicón, rompecabezas de Siria y de Medio Oriente, porque pienso que en los próximos días van a caer las últimas máscaras. Estados Unidos tiene como principal objetivo acabar con el régimen de Bashar al-Assad. Rusia tiene el principal objetivo de mantenerlo en el poder. Y la pregunta es, ¿alguien recordará al Estado Islámico? De tal manera que tendremos ahora un proceso de agudización del conflicto en Siria, que lamentablemente no es una cuestión Estado nacional, local, interna, es regional y es global. Hay muchos actores, principalmente de proyección global, Estados Unidos y Rusia, potencias regionales de mediano alcance, Arabia Saudita, Israel, Irán, Turquía, y desde luego todos los actores locales, incluyendo al gobierno de Assad, los rebeldes, moderados, armados, yihadistas, Estado Islámico, Jabhat al-Nusra. Es muy difícil. Como dices, este es un rompecabezas muy complicado, es un conflicto no solamente interno sirio, sino un conflicto regional, pero en este momento la pregunta de Dejan yo creo que es ¿cómo quedará la relación entre Rusia y Estados Unidos, la relación entre el presidente Trump y Vladimir Putin, que pues en meses recientes ha sido una relación casi de complicidad? ¿Cómo queda con este ataque, en tu opinión? Sí, yo sospecho que muy pronto veremos una serie de complicaciones en cuanto a la agenda bilateral de Rusia y Estados Unidos. En este momento, Trump está dirigido hacia lo que es la visita del mandatario chino, con el cual va a conversar sobre varios puntos de la agenda bilateral, pero en este momento creo que este ataque más entorpecer muchísimo los planes conjuntos que, si es que los tuvieron, entre Putin y Trump. Lo importante aquí es resaltar también, a mi juicio, una enorme hipocresía de las principales potencias occidentales que siempre han mostrado un desinterés para pacificar definitivamente la zona de Medio Oriente y de Siria, desde luego. Sigue siendo una región altamente vulnerable, estigmatizada, es, localizada como políticamente inestable, algo endémico, crónico, económicamente subdesarrollada, pero gran proveedora de los recursos energéticos. Y ahí están muchas respuestas a las preguntas que la opinión pública mundial se hace. Dejan, finalmente, ¿crees que con este bombardeo pueda distraerse la atención en Estados Unidos de la investigación sobre la presunta intervención rusa a través del espionaje cibernético en la campaña electoral de Estados Unidos? Por supuesto, todo está está formando parte del escenario. Yo diría que, primeramente, a mí no me sorprendió el ataque porque es una especie de represalia típica que se veía en los gobiernos desde George Bush padre, su hijo Clinton, Obama y ahora propio Donald Trump. Lo sorprendente es que nuevamente se pasan por encima las instancias internacionales. Ni la ONU, ni la Organización para la Prohibición de Armas Químicas han llegado a las consecuencias y conclusiones directas para señalar al principal culpable de este bombardeo trágico en el que murieron tantos civiles, niños, mujeres, bueno, la población local siempre inocente. Entonces, para mí no es sorpresa el ataque, es la sorpresa
lo que fue la premura con la que se hizo, sin esperar un poco para ver realmente quién es el autor y quién es el principal culpable. Quizás sea un poco temprano para saberlo, pero podemos presumir que este ataque tuvo, además de razones militares, razones políticas, justamente en momentos en que arreciaba la investigación sobre el espionaje ruso en Estados Unidos. También puede ser. Lo voy a vincular con otra cuestión que aparentemente está alejada, pero sí está muy, muy pegada. No es la primera vez el uso de armas químicas en Siria. Tuvimos un incidente similar en el agosto de 2013 y a partir de ahí el propio Barack Obama utilizó dentro de su discurso con respecto a la crisis en Siria aquella famosa expresión de línea roja, que no se puede y no debe pasarse. Esto yo creo que fue una invitación para los rebeldes, para el Estado Islámico, para de alguna manera apoderarse de este tipo de armamento y quizás abusar contra su propia gente. Esto es una especulación, de tal manera que el propio portavoz del Ministerio ruso habló de un almacén de armas químicas en manos de los rebeldes y que el ataque aéreo perpetrado por la Fuerza Aérea Siria sobre este lugar realmente llegó a ese desenlace tan trágico, porque también hay una pregunta muy interesante. ¿En qué medida a Bashar al-Assad a estas alturas le conviene usar armas químicas contra su propia población, sabiendo que tiene una legitimidad nula en la gran parte de la opinión pública mundial? Y por otro lado, en este momento, en términos militares, geopolíticos y estratégicos, Bashar al-Assad tiene una posición mucho más ventajosa que en 2011, 12 o 13. Llegó en un momento nada más controlar Damasco y sus inmediaciones. Y ahora el Estado Islámico y los rebeldes están bastante golpeados, controlan porciones de territorio prácticamente disminuidas, y yo no veo una razón por la cual Bashar al-Assad recurriría a ese tipo de armas para prolongar el conflicto y salirse victorioso. Es que justo como lo dices, no está claro quién lanzó este ataque y con qué propósito. Entonces, la reacción estadounidense de dar por seguro que fue el régimen sirio el que hizo este terrible ataque que casi se cobra la vida de 100 personas, pues parece un tanto precipitado, a menos de que hubiese información de inteligencia que no se ha compartido con la opinión pública internacional, que dé por seguro que se trata de una acción del régimen. Sí, por supuesto. Lo que ocurrió con aquel bombardeo es un crimen de lesa humanidad prácticamente tipificado como lo más horroroso que puede suceder en una guerra de esa magnitud. Pero por otro lado, pues también habría que ver e investigar realmente si el marco institucional a nivel internacional tiene la capacidad de averiguar sobre el origen de este ataque y después de alguna manera aplicar este tipo de represalias. Pues Dejan Mihailovich Nikolayevich, muchas gracias por este análisis. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.